Hola, muy buenas tardes aquí en España. No sé a qué hora lo veréis desde donde estéis. Tengo conmigo a Patricio Lons. Bueno, ya nos conocemos de hace mucho tiempo. No pudimos vernos en Madrid, lamentablemente, la última vez que estuviste. Yo estaba con esa depresión de la pandemia. Y bueno, llevamos desde hace unas semanas hablando de, bueno, retomar el tema de la hispanidad a la luz del congreso que se ha celebrado en Cartagena de Indias hace apenas unos días, del cual pues ha venido Patricio pues un poco resfriado, así que vais a perdonar que el pobre hombre se suene de vez en cuando. Bueno, primero de todo, un saludo, Patricio. Eh, Rafael, una alegría. En realidad nunca estuvimos juntos. Vos me diste hasta un premio, un libro de regalo, pero nunca pudimos estar personalmente juntos, eso es cierto. Y en mi paso por Madrid no logramos cruzarnos. Pero bueno, eso no le quita valor a la amistad y te agradezco mucho que me hayas invitado. Estoy con estufa, tengo acá caliente el aire, porque hace un frío muy húmedo en Buenos Aires, y yo venía de Cartagena con 37 grados de calor, era un horno. Yo le decía a los cartagineses, para, para acostumbrarse a este clima hay que nacer de 2 o 3 generaciones, ¿no? Pero incluso me decía un muchacho, un taxista muy amable, que era de raza negra, y decía, no, a nosotros también nos cuesta, eso a pesar de la piel oscura. Y vos sabés que ahí también me llamó la atención, Rafael, 2 o 3 cosas en este congreso, primer congreso de reunificación de la hispanidad, así se llamó, Sí. Si me permite, organizado por... voy para el que no los conozca, te voy a hacer una introducción como te mereces. Bien. En fin, nuestra relación, aunque sí, la verdad que recordaba que habíamos hecho algún vídeo juntos, pero bueno, a lo mejor no, pero bueno, nos hemos Sí, comunicado a hicimos través uno juntos. de TLV1 y con Quique Romero, y bueno, pues hay una relación con todos los argentinos, la que yo tengo, pues yo creo que se remonta ya desde hace, yo qué sé, 2011, 2010, 2013, por ahí. Y ya sos Y, medio argentino, ¿eh? O nosotros sí, medio españoles sí. también. Y bueno, pues un poco nos hemos embarcado, nos hemos conocido en esta restauración de los valores hispánicos, bueno, a la cual, bueno, yo después de otras batallas, digamos, sobre la historia que habría que reconstruir, me encontré con me encontré con los argentinos y bueno, pues hace muchos años ya que, como digo, empezamos a mover esto por Internet. Y yo pues he nombrado a algunas de las personas que hemos estado ahí, desde luego TV1, Quique Romero, Gabriel Fosa, en Colombia, Pablo Victoria, en Costa Rica, ahora pues el Capitán Perú, en fin, es algo que, bueno, estamos construyendo, evidentemente, con todos los que nos estáis viendo, los comentarios y mucha gente, Zunzunegui y tanta gente que está moviendo esta información desde hace años. Y bueno, pues el programa de hoy se trata de ver un poco qué ha avanzado desde un lado y otro del Atlántico este movimiento cultural que estamos llevando a cabo. Y bueno, un poco la excusa es este congreso de Cartagena de Indias, que ha sido muy grande, por lo que me has contado, 40 ponencias, no sé cuántos días. Cuéntanos un poco a Bueno, los que vayan a hablar de este congreso. fue del 14 al 19, fue una iniciativa colombiana del general Serpa Hernández, son militares retirados, y del coronel Edison Pinzón González. Mirá, con ese nombre Pinzón dijimos, bueno, vamos a tener buena navegación, ¿no es cierto? Creo que desciende de los hermanos Pinzón. Y vos sabés que los militares, vos sabés que el ejército colombiano es un ejército en operaciones hace 50 años que están a los balazos, ¿viste? Con motivo de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y cuánto grupo terrorista hay. Y muchos se han formado en Estados Unidos. Y ellos me decían, estamos en Estados Unidos y ahí nos damos cuenta, si digamos, la capacitación militar era buena, nos damos cuenta que en realidad no era nuestra identidad y que nuestra identidad está trampeada, ¿no es cierto? Allá dice con el tema de Bolívar, todo es Bolívar, 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 y no nos damos cuenta de cuáles son nuestras capacidades pre-Bolívar, pre-San Martín, pre-O'Higgins, pre-Revolución, y que son las capacidades sobre las que nos debemos montar. Entonces a mí me pasaron cosas curiosas. Charlando con este taxista que nos llevó a varios lugares, él me decía, bueno, porque cuando nos invadieron, nos conquistaron los españoles,
Le digo, pero escúchame, a tus ancestros los trajeron traficantes de esclavos ingleses. También hubo traficantes franceses, portugueses, holandeses, pero lo grueso eran los ingleses. A vos no te invadió nunca España. Cuando trajeron a tus ancestros de África, España ya estaba acá. Y ahí, claro, se empezó a hacer preguntas. Y después, vos sabés que Cartagena, además la gran fortaleza que uno ve en fotos, tiene una muralla kilométrica. He estado ahí hace muchos años, ahí en Cartagena. Bueno, viste lo que es impresionante. Una maravilla, una maravilla. Entonces, yo dije lo siguiente, y lo charlé incluso con los militares de Colombia. Si se pudo financiar, se tuvo que hacer semejante fortaleza y semejante muralla, es porque había alguna riqueza importante. Segundo, había una riqueza que la podía financiar esta muralla y este fuerte. De hecho, Felipe II dijo que lo que le había costado era terrible. Tercero, eso demuestra que el dinero no se iba para España, se quedaba acá. Pero cuarto, ¿cuál era la ciudad que había? Y recorres la Cartagena histórica, colonial, donde está incluso la casa de Gabriel García Márquez, y te encontrás con una ciudad bellísima. Hay casas, hay un barrio donde las casas todavía están en las mismas familias hace 3 siglos. Es una maravilla. Después, ahí cualquier ranchito te sale 2 millones de euros, el más feo, ¿viste? Entonces, dicen que hay una casa que es de Shakira, de algunos artistas, de algunos presidentes. Bueno, es bellísima la ciudad de Cartagena. Entonces, eso indica que había una riqueza muy fuerte, porque hacer esas casas no las haces con 2 monedas. Y además, otro tema que notas es que era un punto neurálgico. Si los ingleses tomaban Cartagena, tomaban Centroamérica, iban a bajar por los Andes hacia Perú, y a partir de ahí iban a apuntar a India y China, que para el proyecto globalista que hoy estamos viviendo, Agenda 2030, no tendrás nadie será feliz, era necesario destruir el imperio español, como fue necesario después del siglo XX destruir el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto? Y las monarquías que quedaban, los imperios centrales de Europa. Pero era muy importante para ese proyecto globalista dominar los 2 imperios paganos más populosos del mundo, India y China. ¿Y cómo los dominó Inglaterra? Siendo que Inglaterra, si vos tomás Inglaterra, le sacás Gales y Escocia y Irlanda del Norte, es más chico que Uruguay. Parecía broma, cuando me dijeron, tomé las medidas, busqué las medidas de Uruguay y de Inglaterra sola. Uruguay es más grande. Ahora, ¿cómo un país más chico podía dominar 2 imperios más populosos? Y con grandes genocidios, porque la cantidad de muertos que provocó Inglaterra por hambre en India y por droga en China, estamos hablando de varias decenas y decenas de millones de muertos. De esa manera los dominó durante siglo y medio, más o menos. Bueno, entonces yo le pregunté a los militares colombianos, el haber construido la fortaleza, el fuerte de Cartagena de India, el fuerte de San Felipe que está adelante, las murallas, etcétera, para defender semejante riqueza, ¿no sería equivalente a que hoy Colombia tuviese tal riqueza y tal capacidad tecnológica que debería defender sus intereses en Asia, por lo cual se vería necesitada de construir, por ejemplo, un grupo de combate de portaaviones? Hoy un grupo de combate de portaaviones con portaaviones nuclear, con los aviones, el equipamiento, todo, te sale más o menos unos 40.000 millones de dólares. Entonces me dice, claro, sería equivalente a que hoy Colombia necesitase tal fuerza militar para amedrentar en Asia cualquier hostigamiento a un circuito comercial muy fuerte que tendría hipotéticamente Colombia. Bueno, entonces quiere decir que Colombia económicamente vino para atrás. Hoy es mucho más pobre de lo que era en 1741, cuando Blas de Lezo derrotó al almirante Vernon. El almirante Blas de Lezo derrota al almirante Vernon. Claro, dice, vinimos todos para atrás. Dice, vos pensás que Nicaragua, cuando era una capitanía, defendida por 200 soldados en un fuerte, creo que se llama San Agustín, que todo Nicaragua lo ha cuidado, derrotó un ejército de 5.500 ingleses. Y la última defensa la hace una jovencita, Rafaela Herrera, que tiene 19 años, dirigiendo 180 soldados que le quedaban, que la mitad estaban enfermos. Entonces, vinimos para atrás. Entonces, ahí vemos que la leyenda negra se echó carne para que no nos avivemos
de que vos, Rafael, los amigos de El Salvador, de Guatemala, de México, de Chile, de Uruguay, somos una misma civilización dividida artificialmente en 20 países. A mí me dio... Una pregunta Sí. corta. ¿De cuántos países hubo representación en el Congreso? Bueno, había Estados Unidos, comienzo de norte a sur para ubicarme en el mapa. Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, 4, Colombia, 5. Por Venezuela había también 6. Había peruanos, 7. Había ecuatorianos, 8. Había de Bolivia, 9. Había de Chile, 10. De Argentina, 11. Uruguay, 12. España, 13. Y Guinea Ecuatorial en África, 14. Y estoy viendo, creo que había de Nicaragua también. Sí, perdona, ¿y los había Nicaragua y Guatemala también, ¿eh? No vi de Cuba, no vi cubanos ni dominicanos. Sí. Pero creo que había alguien de Puerto Rico. ¿Los estadounidenses que eran chicanos, eran hispanos nacidos en segunda generación? No, eran la gente la que yo vi de Estados Unidos, vi una señora española casada con un norteamericano. Él no hablaba español, pero cuando fuimos al cine a ver la película Hispanoamérica, Un canto de vida y esperanza de José Luis López Linares, donde yo hago una pequeña aparición, me siento muy honrado de estar ahí. Este señor le decía a la esposa que aunque no entiendo lo que dicen, entiendo la belleza de la película, ¿no es cierto? Y él quedó muy impactado. ¿Por qué? Porque en realidad vos, para ser un norteamericano típico, salvo que seas un episcopaliano, blanco, protestante, practicante, que tengas muy definida tu identidad, después el resto de los norteamericanos es como una mezcla de musita de mimí. Es decir, ¿qué sería un español típico? Un español típico es un español patriota y católico, que pueda tener simpatías con el carlismo, con el falangismo, o con lo que fuera, pero más o menos eso sería un español patriota. En Estados Unidos, un español patriota debería ser un tipo, un blanco anglosajón protestante. Pero eso cada vez hay menos, entonces se ha mezclado mucho. Entonces este señor, viendo la grandeza de España, él tuvo un impacto visual muy importante, ¿no? Dijo, bueno, esto es importante para el mundo y es importante para España. Perdón, es importante para Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, yo soy de la idea que tiene dos madres patrias, Inglaterra y España, porque todo el sur es español. Los estados de Montana, Colorado, Florida, California, Arizona. Arizona es zona árida, Texas, todo eso es español. No pueden borrar esa historia, por más que quieran. Los nombres de las ciudades, de los pueblos, de los estados, claro, están ahí. Y nosotros, Rafael, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que somos y empezar a actuar en conjunto. Mirá, yo tomo un vuelo Buenos Aires-Bogotá, de ahí hacíamos el transbordo a Cartagena. Y cuando estábamos en Bogotá, empezamos a buscar, viste, los aeropuertos, sobre todo cuando todavía no lo manejas, por dónde tenemos que ir. Y me dice una señorita, ahí, por extranjeros. Entonces veníamos con Pablo Dábol y Lucas Carena de Rosario, éramos 4 en ese grupo. No puede ser que nosotros entremos en categoría extranjeros. Es decir, todos nuestros aeropuertos deberían tener, sí, nacionales, extranjeros, y tendría que tener una tercera, que sería hispanos. Pero lo mismo debe ser en el aeropuerto de Barajas, en el de Lima, en Ezeiza, en Buenos Aires, en todos nuestros aeropuertos, en el Dorado, Bogotá, o en el de México. Hispanos. Entonces, entrar todos juntos ahí. Y luego presionar para que en Estados Unidos también. Pero por lo menos en los pueblos que se habla español, debemos tener esa tercera vía. Y si nosotros empezásemos a volver a como era en el imperio, que nuestras universidades estaban, digamos, acopladas, porque el tema que con la independencia se desacopló el sistema de investigación universitaria. Si comenzásemos por ahí, y luego comenzásemos por tener políticas de desarrollo común, quién sabe si no empezamos a emparejar monedas. Entonces, en vez de 20 monedas, empezás a tener 19, 18, 17, hasta llegar a tener, no sé si una, pero tal vez 3 o 4 monedas, y empezar a plantearnos un pasaporte común. Dice, bueno, Hispanoamérica. Yo te cuento, Patricio,
te cuento que en el plan del sistema financiero cuántico, de lo que ahora llaman el BRICS, pero que va a ser las nuevas Naciones Unidas, está el proyecto de que las Naciones Unidas, los actuales asientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se modifiquen y haya uno por cada civilización humana. Y uno sería un asiento para Hispanoamérica. O habría otro para el África Negra, otro para el Islam, otro para China, otro para India, otro para Europa, básicamente, y se supone que habría una moneda común. Una cosa que te quería comentar, bueno, que me hicieras un resumen. Yo sé que es dificilísimo, habiendo habido 40 ponencias, pero podrías, como periodista, sacar, bueno, algunas conclusiones o alguna línea narrativa de todas esas ponencias de gente de tantos lugares. Bueno, primero quedar claro que la leyenda negra es un veneno que nos mata como pueblos y que hace 30 años veníamos perdiendo 1000-0, ahora estamos perdiendo 10-4, pero con un tiro penal a favor nuestro porque cada vez estamos haciendo más ruido. Sigue la leyenda negra siendo mayoría. Estaba viendo un video de un divulgador de historia de leyenda negra en la Argentina diciendo una serie de disparates, diciendo que en 1493 comenzó la resistencia indígena que nunca paró hasta la independencia. Mentira todo eso. Y la gente diciendo, ay, ahora me siento más orgulloso de ser argentino, pero Argentina no existiría si España no hubiese pasado por acá. Es decir, la gente no se hace preguntas. Por eso yo me hice esa pregunta sobre el sistema de defensa español en Colombia y lo que debería ser, si fuésemos ricos, un sistema de defensa colombiano actual, ¿no es cierto? Y los militares me dan la razón. Fuimos todo para atrás. Entonces, primero, una claridad sobre ese tema. Segundo, hubo una conferencia muy interesante del doctor Davoli sobre el Leviatán, viendo cómo el mal actúa contra nosotros. Hay un mal actuante, un mal metafísico, ¿no? Lo que decía, ¿te acordás San Pablo? Que decía, luchamos no contra hombres, sino contra potestades, ¿no? En el fondo, el poder malévolo metafísico es lo que impera hoy en el mundo y contra lo que tenemos que actuar. Después, bueno, Marcelo Gullo también dio una conferencia magnífica. Lucas Carena habló sobre Bartolomé de las Casas y los errores que tenía. Teresa Valcárcel, de Estados Unidos, española, residiendo en Estados Unidos, dio una conferencia muy linda, muy entretenida, incluso divertida, sobre el Real de A8. Yo di una conferencia sobre el Imperio Español y cómo el desguace del imperio significó el desguace de nuestra economía y el desacople de nuestra economía. ¿No es cierto? Yo le pediría a los catalanes que se pongan a pensar, si un día se llegan a separar, ahí va a haber una frontera. Y el 100% de lo que ellos venden fuera de Cataluña, se lo venden a España y a la Comunidad Europea. Ese 100% va a dejar de venderse, ¿no es cierto? Y se van a quedar sin euro. Pues nosotros quedamos sin Real de A8, nos quedamos sin universidades acopladas, sin economía acoplada, nos quedamos sin el galeón de Manila. Entonces, los productos de Cataluña, ¿en qué marina mercante se van a exportar? ¿No es cierto? ¿Y con qué moneda? O sea, la gente, antes de reaccionar por lo que le dice el estómago, tiene que tratar de que las palabras, antes de salir por la boca, pasen por el cerebro y hacer unos planteos. Entonces yo hice un planteo bastante completo sobre la economía del Imperio Español y creo que eso le gustó a la gente, lo entendieron. De hecho, me dio un montón de premios que te los mandé por WhatsApp. No sé si los podrás pasar y proyectar. Pero, y después hubo otra serie de ponencias que hablaban sobre la gesta de Cartagena de Indias, quién fue el almirante Blas de Lezo, cómo era la ciudad, etcétera. Así que fueron una serie de ponencias muy interesantes. A mí me gustó mucho la de el profesor Epifanio Barril Bestué de Guinea Ecuatorial. Es un historiador joven, africano, que conoce y ama muchísimo su tierra y por lo tanto ama mucho España. O sea, yo creo primero ama Guinea, luego ama España y tercero ama al Río de la Plata, porque ellos formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, en mi canal hicimos un video antes del Congreso, dijimos, bueno,
los rioplatenses vamos a hacer un video promoviendo el Congreso. Y éramos de Argentina, Mónica Nicolero de Uruguay, que como siempre da unas clases y unas conferencias magistrales, la de ella también lo fue. Había un amigo, José Cuellar de Bolivia, que formó parte del Virreinato de Río de la Plata, y también participó Epifanio de Guinea Ecuatorial, que decía, no nos olvide a nosotros que fuimos parte del Virreinato del Río de la Plata. Nos faltó alguien de Paraguay, pero bueno, esto fue hecho muy a pulso. Yo creo que en el próximo va a haber gente de Paraguay, va a haber gente del resto de los países que no participaron, y se va a hacer en Cádiz el próximo. En Cádiz. Sí, se va a hacer en España porque la gente de Cádiz lo pidió. Pero yo creo que esto nos sirvió muchísimo para valorar lo que somos, para razonarnos, para hacernos preguntas, para tratar de entender lo que somos y a partir de ahí vernos cómo nos plantamos ante el mundo. Rafael, vos conocés mejor que yo que este siglo XXI viene muy mal barajado. Las cartas se están tirando muy mal y tenemos distintos frentes. Una Europa que se ha olvidado de ser cristiana, por lo tanto se ha olvidado de su identidad, o importa mucho más una serie de aberraciones, en la práctica, no vamos a decir cuáles, que se hacen en Europa antes que la cristiandad. Enfrentado a eso tenés una Europa central que trata de defender la cristiandad con presiones de Bruselas, Rusia, que aparentaría ser una adalid del cristianismo, vamos a ver qué pasa con eso, China, que le está pisando los talones a Estados Unidos que no se quiere caer de su lugar de primera potencia. Vamos yo creo que es un tema para hablar en otro vídeo, Patricio. Pero te cierro con esto. Cierro con esto. En todos esos conflictos, ¿qué hace la hispanidad? La hispanidad tiene que plantarse y decir, bueno, nosotros tenemos una identidad propia, tenemos que plantarnos en Naciones Unidas, tenemos que plantarnos en los foros internacionales, y podemos ser, ¿sabes qué, Rafael? La cultura que termine trayendo paz. Es decir, yo creo, y lo dije en el Congreso, que si el siglo XXI la humanidad sobrevive, tendremos un nuevo siglo de oro español, porque la paz, la civilización y la convivencia se hablará en español. En eso yo tengo la esperanza de que Dios juegue sus cartas. Yo siempre digo, guarda que juega mejor que Messi y nos va a sorprender con un gol de arco a arco. Y yo creo que el mensaje de paz de Cristo se terminará diciendo en español y de esa manera podremos lograr que la humanidad sobreviva al siglo XXI. Bueno, yo complemento lo que estás diciendo con algo que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, que esta época en realidad, bueno, es el apocalipsis en el sentido de que están saliendo todas las verdades ocultas a la luz. Evidentemente, cuando salen las verdades se va a reparar los daños de la historia, en el sentido de saber quiénes fueron los buenos y los malos. Yo no sé si habrás visto algunos de mis vídeos últimamente, en los cuales, bueno, pues estoy recuperando la fiesta de moros y cristianos, que existe por todo el Mediterráneo español y que me he enterado que en muchos países hispanoamericanos también se celebra. Y bueno, el otro día estuve haciendo una especie de encuesta entre los seguidores de mi canal sobre la expresión moros en la costa. No hay moros en la costa. Y me di cuenta, bueno, no me di cuenta, me lo contaron que existía en todas partes del Imperio Español, o sea, de los países hoy en día. Lo cual, bueno, pues muestra cómo en aquella época en la que las costas mediterráneas españolas estaban siendo atacadas por los piratas berberiscos, es decir, la Al-Qaeda de entonces al servicio del Imperio Turco, bueno, pues esa expresión, bueno, ¿cómo lo vivirían los hispanoamericanos para que actualmente, evidentemente, casi nadie sabe de dónde viene esa expresión, pero es de uso común cuando se quiere decir... Chico, escúchame. Rafael, yo tenía 8 o 9 años y cuando jugábamos con mis amiguitos a las escondidas, decíamos, no hay moros en la costa. Sí, pero entonces estábamos por hacer una travesura y no queríamos que nos vieran nuestras madres. Decíamos, no hay moros en la costa. Claro, pero seguramente nadie sabe allí a qué se refiere esa expresión. En lo que estoy, Patricio, es que se va a tener que reconocer lo que hizo el Imperio Español. Por esa misma dinámica en la que estamos, de sacar a la luz, pues por ejemplo, cosas que tú estás hablando seguramente, que
que los derechos humanos, la época de los derechos humanos es simplemente un plagio del derecho internacional de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, simplemente quitándole a Dios, o sea, una laicización, si me permitís la expresión, de conquistas del Imperio Español. Entonces, lo que yo digo, y es súper complementario con lo que tú acabas de decir, es que en el nuevo mundo que pueda venir de paz, se va a tener que reconocer, se va a tener que volver al Imperio Español precisamente pues porque ahí surgen las semillas de lo bueno que ha podido tener la modernidad. Y en ese caso tendrán que responder históricamente los ingleses, los holandeses, de toda la piratería que han estado, porque aquí nos están diciendo, nos están echando, nos estamos autoflagelando, como bien sabes, respecto a ese hipotético genocidio que no sucedió, mientras los ingleses todavía no he visto que hayan pedido perdón. Miento. Hay un documental de la BBC de hace 7 u 8 meses que empiezan a reconocer la piratería. Pero, por ejemplo, con toda esta historia que estamos teniendo de esta invasión, bueno, desde el norte de África, de los marroquíes, argelinos, magrebíes, no veo por ninguna parte, yo qué sé, una historiografía musulmana en la que reconozca que han estado 300 años dedicándose al saqueo, al robo, a las violaciones y al secuestro. ¿Y quién ha sido la víctima? Pues ha sido no solo España, sino Italia, que en esa época era parte del Imperio Español, o sea, en los países católicos. Quiero decir, yo creo que tenemos que contraatacar ahora y queréis hablar de deudas históricas, pues vamos a ponerlas encima de la mesa. Vamos a empezar a ver quién ha estado, o sea, yo creo sinceramente que la piratería, explicar el fenómeno de la piratería, que no ha sido, como nos han contado, una serie de bucaneros divertidos y anarquistas, sino ejércitos proxies, y hay que llamarlos así, es la Al-Qaeda, es el ISIS, son los grupos terroristas gladio de la época, al servicio de la corona británica y al servicio del Imperio Turco, eran criminales. Y los paganos, los españoles. Y yo creo que a partir de ahí empezamos a recuperar un poco, bueno, no, bastante nuestro orgullo, ¿no? Mirá, vos sabés que a mí me pasó en un pueblito en el Mediterráneo que veía que el centro del pueblo era antiguo y las casas de la costa eran modernas. Entonces me dijeron, lo que pasa que como invadían los moros, la ciudad se hizo bien adentro y la costa no vivía nadie. Bueno, como obviamente hoy a los moros no se les ocurre invadir la costa de España, se terminó poblando esa parte ya con edificaciones nuevas, ¿no? Pero había siempre vigías. Entonces cuando un vigía veía un barco, llegaba rápido al pueblo y decía, hay moros en la costa, y las mujeres y los niños a escapar y los hombres a luchar. Eso que dices, Patricio, es constante en toda la costa levantina. Siempre en las ciudades, tú te vas a cualquier pueblo que ahora mismo son, bueno, de veraneo, y hay el pueblo y luego las casas de la costa que están a 6 kilómetros, 4 o 5 kilómetros. Se repite ese modelo. Los apartamentos ahora están a pie de playa, pero lo que es el ayuntamiento, por todas partes pasa lo mismo y es la consecuencia de aquella época. Te quería comentar, Patricio, que me dijeras un poco, yo creo que llevamos 2 batallas aquí. Hay una que es la que hemos llevado en Internet, de la cual hay que reconocer que tú has tenido un papel protagonista ofreciendo altavoz a diferentes investigadores de diferentes países que hemos ido conociendo a través tuyo. Yo ahora mismo recuerdo al Capitán Perú, por ejemplo. Y luego hay otra cuestión en la calle. A mí me gustaría que me contaras un poco tu percepción muy personal de cómo crees que, bueno, estos jóvenes, bueno, como el Capitán Perú, cómo se está transformando el tema de la hispanidad desde los 10 o 12 años que llevas en esto, bueno, en los últimos años, cómo lo estás percibiendo, sobre todo el rango de edad al cual se puede ir llegando. Y luego vamos a la parte más de calle, si quieres. Contéstame primero a la parte de redes. Primero, cuando yo comencé hace unos 10, 15 años, porque me harté de ver tanto disparate, además, digamos, sí, mi familia siempre tuvo cierta afiliación hispánica, pero sobre todo la guerra de Malvinas fue un despertador, ¿no? Y al comienzo yo consultaba con historiadores muy grandes, ¿no? Personas que hoy tienen 70, 80 años de edad. Y después empecé a ver que bajamos al rango de edad. Gente de 70, 60, de 50. Y hoy me encuentro con historiadores de 40 y de algo menos, también de 35 o 30 años, muy preparados. En Perú a mí me sorprendió, un día veo
un chat, un programa, entonces mandé un saludo y eran varios historiadores y me pidieron que entrase. Y fue un placer charlar con ellos. Y eran todos muy jovencitos, muy, muy jóvenes y con una claridad. Ecuador también, lo que ha hecho Francisco Núñez del Arco, creando un grupo de jóvenes historiadores en Ecuador, realmente es una maravilla. Y en Perú vemos cómo muchas manifestaciones políticas, los jóvenes van con escudos donde llevan la cruz de San Andrés y llevan distintas variaciones de la cruz de San Andrés, incluso hasta diseños propios que se hacen, porque además la bandera de Perú es una variación de la cruz de San Andrés, la que yo tengo acá a mi espalda. Entonces, es una bandera austracista la del Perú. Y me acuerdo que la primera vez que ellos hacen una manifestación bastante grande, había muchas banderas, muchos escudos, se quisieron comunicar conmigo, pero no tenía mi datos, entonces lo mandaron a Luis Medina, un periodista mexicano que vive en Texas, diciéndole mandar estas fotos a Patricio, y Luis me dice, mirá lo que está ocurriendo en Lima. Pero luego, además de verlo en Lima, lo vemos en Arequipa, en Chuquisaca, las vemos en Chile, los vemos en Ecuador, los vemos en México, se ve en Argentina. En Argentina al comienzo yo salía solo. Cualquier manifestación, una manifestación pro vida, patriótica, yo iba con la bandera. La gente se me empezaba a acercar y me preguntaba. Había gente que sabía. Me acuerdo que unos alemanes, argentinos de origen alemán, se me acercan y dicen, la bandera de los Lansquenetes, me dice Carlos V, me dice. Y luego empezó a usar cada vez más gente, a punto tal que amigos me decían, che, te vi tal manifestación, tal otra. No, no estuve. ¿Cómo que nos seguimos la bandera? Pues qué sé yo, ya hay otras personas que la llevan. Y además, bueno, en televisión hemos hecho mucha divulgación y hoy la vemos, que la bandera aparece. Es más, te digo, hasta ahora se la ve en la televisión española, después del ruido que hicimos nosotros, cuando en la televisión española no se veía, ¿no? Ahora algunos canales ponen la Cruz de San Andrés. Eso sin renegar de las banderas propias. Nosotros decimos, los pueblos de América debemos tener junto a la bandera nacional esta bandera. La bandera argentina y esta, la de Colombia y esta, la de España y esta, la de Chile y esta. Entonces empezar a identificarnos en algo común. Un pasaporte que diga Hispanidad o Hispanoamérica y Reino de España. Bueno, ahí hay que ver cómo ponemos a África, tal vez sea Hispanidad y ahí incluye el Reino de España, ¿no es cierto? Pero puede ser Hispanidad Argentina, Hispanidad Reino de España, Hispanidad Guinea, Hispanidad Colombia. Entonces, todos tener algo en común y tener esta bandera en común junto a las banderas nacionales. Eso creo que sería importante, que los regimientos, de hecho hay 5 regimientos en Argentina que utilizan esta bandera. Alguna señora una vez me criticó, ¿por qué usan la bandera extranjera? Le digo, ¿usted es argentina? Sí, bueno, creo que hay 5 unidades del ejército argentino que tienen esta bandera. Ay, no puede ser. Y bueno, entonces primero, antes de opinar, estudie, pregunte, porque nadie tiene por qué saber todo, y se va a encontrar con esa sorpresa de que Argentina no renegó. De hecho, el regimiento Patricio desfila con la bandera argentina, que tiene los colores de la Casa Real de Borbón, porque la bandera argentina es la bandera borbónica, y además con esta bandera austracista. Desfilan con dos abanderados y al son de marcha granadera, que es la base musical del himno de España. ¿No es cierto? Y usan un pompón borbón acá en una galera que utilizan como sombrero. Patricio, ¿consideras que es una tendencia ahora mismo la hispanidad en YouTube, en la red? Sí, yo cada vez veo videos, a ver, todavía somos minoría, pero cada vez veo más videos. Veo una chica que saca un canal y lo vieron 500 personas, no importa, otros 1000. Un uruguayo y un chileno que se juntan, lo vieron 2000 personas, pero cada vez ves, de golpe hay uno que lo vieron 150.000. Yo tengo un video de Pablo Victoria en mi canal que está llegando al 1.300.000. Entonces, ya incluso vemos que los leyendanegristas se empiezan a preocupar, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que nos critican sin nombrarnos, para no darnos prensa, ¿viste? Pero dicen que retrasamos 500 años. No, yo creo que los indigenistas retrasan 500 años. Porque el mal indigenismo significa renunciar al español, renunciar a la medicina, renunciar a un montón de cosas. Y además porque la primera indigenista fue Isabel la Católica, que salió en defensa de los indios. Dijo, estos son vasallos míos como cualquier otro, tienen que ser protegidos, nadie los puede explotar, y crea las leyes de Indias. Y en su testamento, el testamento de Isabel la Católica, debería ser la carta magna de todos los pueblos de la hispanidad. Es una belleza.
Así como el himno tal vez tendría que ser Jarakpacha Kusikwini, ¿no es cierto? Que está cantado en una lengua aborigen americana, que es un canto a la Virgen que es bellísimo, es un barroco, es música barroca en lengua indígena. Y creo que los españoles deberían sentirse muy orgullosos y decir, caramba, esas lenguas, que eran ágrafas, se escriben gracias a nosotros. Y si un día prueban un vino chileno y les gusta, dicen, caramba, Chile es hija de España, mirá qué buen vino que hace, ¿no es cierto? Perú, mirá qué buen chocolate que hace. Y creo que tienen que sentirse orgullosos de nuestros caídos en la guerra de Malvinas, de cómo enfrentamos a los ingleses. Yo creo que todo eso, cuando un español diga, mirá, tal americano hace tal cosa mejor que nosotros, se tiene que sentir muy orgulloso ese español, porque si, bueno, mis hijos me salieron bien. Como dijo Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, cuando le grita a Roosevelt en la Oda a Roosevelt, dice, todavía quedan 1000 cachorros de león español, ¿cierto? Recuerden siempre los españoles, yo invito a todo español, a todos tus seguidores, que busquen la carta del teniente Esteves en la guerra de Malvinas. Este era un teniente de la compañía de comandos, soldado de élite que muere en combate. Y él escribe a su papá una carta muy linda. Hay un párrafo magnífico donde le dice, papá, gracias por hacerme argentino, católico y de sangre española. Y los pilotos de la Fuerza Aérea, García de la Puebla, uno de ellos, García Puebla, dice, piloto de bombardero Canberra, dice, la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la catolicidad hispánica. Entonces, españoles, siéntanse orgullosos, suscríbanse al canal de Rafa Pal, por favor síganlo, porque me encanta que nos permita decir estas cosas. Busquen mi canal también, si les gusta, y siéntanse orgullosos de ser españoles, porque los argentinos amamos a Argentina porque amamos a España. Y si amamos a España profundamente, la amamos por una fuerte pasión argentina, que es un regalo que España nos hizo a nuestros pueblos, y por eso estamos muy orgullosos de ser hijos de que nuestra madre patria sea España y no una nación pirata de ladrones, de bucaneros, de filibusteros y de asesinos. Nosotros somos hijos de una nación creadora de civilización, de universidades, de hospitales, de acueductos y de todo lo magnífico que dejó España, que dejó nación llave en mano. Cuando acá España, América se separó, esto ya estaba todo construido, simplemente había que gobernar. Así que yo quería compartir en este caso, al revés, tú estabas hablando a los españoles, yo hablo a los hispanoamericanos que nos vayan a ver, seguidores míos o tuyos o que puedan encontrar el vídeo en YouTube, que en estos últimos años yo he percibido, es que he compartido muchas, o sea, voy a decir medios de comunicación que seguramente los conoces, ABC, La Razón, El Mundo, El Debate, que es un poco más medio digital, hablando de la leyenda negra. O sea, ha habido, evidentemente, hay que reconocerlo, que el libro de Hispanofobia de María Elvira Roca Barea pues, ha sido un exitazo en España, el de Marcelo Gullo también, los dos Marcelo Gullo, y aquí se ha generado algo, y eso por eso quería también hablar contigo, porque algo está pasando en España. Realmente hay una tendencia. Se ha dado la vuelta y ahora, digamos que unos cuantos medios de comunicación están hablando del tema y, bueno, yo no tengo mucho contacto con la gente normal, digamos, porque todos mis amigos son de esta esfera, pero evidentemente se está revirtiendo y ahora con el documental de López Linares, la segunda edición de Hispanoamérica, bueno, también está teniendo su éxito. El primero se puso en televisión, en la 2 de Televisión Española. Lo que quiero decir es que hay una tendencia y yo tengo muy claro que las tendencias o van para arriba o van para abajo y esta va para arriba. Y bueno, después de este ping-pong, te quería hacer una pregunta que llevo tiempo queriendo hacer a algún argentino y tú, bueno, una persona bien informada, periodista. Yo sé que los españoles en Argentina, bueno, en la avenida 25 de Mayo, hay muchos españoles ahí. Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Que están, bueno, tienen sus casas regionales, ¿no? Los gallegos, los vascos, los asturianos. ¿Cómo? No sé si conocerás a
descendientes de vascos o catalanes. Bueno, tu apellido es catalán, según creo. No, mi apellido es francés, pero yo tengo sangre vasca, aragonesa y posiblemente gallega, algún toque gallego y portugués también, ¿no? Sí. Pero básicamente soy mezcla de mi parte española, vasca, aragonesa y algo de gallega. Mi pregunta es, los argentinos de sangre vasca, por llamarlo de alguna manera, o de ascendencia vasca o catalana, ¿cómo están percibiendo ese movimiento hacia la independencia de esas dos regiones? ¿Tienes algún contacto? No sé, si tienes alguna opinión? Yo una vez hace unos años hablé con algunos vascos de un centro cultural vasco y era un tema que como que no lo querían tocar. Yo no sé si ellos tendrán un problema interno, si golpe se decían muy españoles, podían tener problemas, o si se decían separatistas, podían tener problemas, pero noté que era un tema que algunos de ellos preferían tocar. Otros vascos se sienten absolutamente españoles, ¿no? Vasco, hijos de vasco. A mí, yo con sangre vasca, estoy absolutamente en contra de todo tipo de separatismo, ¿no es cierto? Claro, un vasco nativo me va a decir a mí que me importa tu opinión, para mí sos un argentino más, pero creo que los que tenemos sangre vasca también deberíamos poder opinar. Y hace poco me acuerdo, hablando con algunos amigos, un periodista también argentino, nieto de vasco, él veía con horror el separatismo vasco, le parecía un suicidio político y económico, ¿no es cierto? Lo mismo he visto a algunos argentinos de origen catalán, muchos son empresarios acá, y también ven eso como un disparate que no tiene gollete, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces me parece que tenemos que empezar a valorar lo que somos juntos, que es mucho más fuerte que separados. El resultado ha sido que la separación, a nosotros nos separan 20 países, 20 monedas, desacoplamos las universidades, se desacopló la economía, se perdió el galeón de Manila, se perdieron los mercados de Asia. México se redujo al 20%. Los mexicanos perdieron Centroamérica, perdieron el Caribe, perdieron el sur, oeste y noroeste de Estados Unidos, perdieron Filipinas, perdieron las 200 millas náuticas de soberanía marítima sobre todos esos territorios, empiecen a juntar todo lo que perdieron las Carolinas, perdieron Guam, junten todo eso y van a ver los mexicanos, hagan la mensura y van a ver que perdieron el 80%, y perdieron todo el mercado asiático, perdieron el poder de la moneda que ellos acuñaban, la moneda que llevó Blas de Lezo para ayudar a Washington. El 70% se acuñaba más o menos, el 70% se acuñaba en Perú, otra parte en Lima y tal vez algún pedacito en Sevilla. Entonces tenemos que empezar a ver que juntos somos mucho más fuertes. Y ojo que el tema de la separación no ha parado, ¿no? Porque tenemos acá separatismo indigenista en el sur de Chile y el sur de Argentina. Y a mí no me extrañaría, Rafael, que como el indigenismo de alguna manera responde a Londres, y responde también a alguna otra potencia no cristiana, al que pueda entender que entienda. No me extrañaría que nos traten de fabricar un conflicto entre Chile y Argentina. Para eso está la hispanidad. Entre nosotros, para que nos matemos entre nosotros, entonces vengan las grandes potencias y dicen, no, qué horror, y fabriquen un solo país desde el sur de Chile, Argentina, para abajo, y eso tenga un nombre indígena. Un reino mapuche, que en realidad la verdadera casa de gobierno va a estar en la embajada inglesa que se instale ahí. ¿Cierto? O la otra de la que estamos pensando. Al hilo de lo que estamos comentando del tema vasco y el catalán, a mí me gustaría dejar un pensamiento para ti, Patricio, para tus entrevistas y para tus comentarios y la gente que nos está viendo. Sinceramente, yo amo Hispanoamérica, me siento ahí en mi casa siempre que voy, hace mucho tiempo, por cierto, que no voy, pero ahora mismo como español me parece la hispanidad el mejor remedio para el independentismo vasco y catalán. ¿Por qué? Claro que sí. Porque si de repente ese movimiento que estamos creando, desde luego que como hagamos más ruido, los vascos y los catalanes que son enamorados de Hispanoamérica, porque yo me los he encontrado, los vascos y los catalanes son de los más viajeros de los españoles junto con los madrileños, y su destino
favorito es Hispanoamérica, cualquiera de tantos países. Desde luego que si de repente empezamos a hacer ruido con esta reunificación, iban a quedar en evidencia que iban a quedar fuera de lo que es su entorno cultural por antonomasia. Quiero decir, la salida al mundo de un vasco, de un catalán, no es Europa. El vasco, el catalán, la salida cultural es Hispanoamérica. Entonces, mira, yo me vi y salen de esa nueva confederación de estados, pues sería una locura, desde luego. Mira, yo siempre les hago acordar que Serrat se hizo rico cantando en español, no en catalán. Yo vi en la provincia de Salta, por el 2015, un matrimonio catalán joven con hijos que estaban recorriendo Salta y se sentían absolutamente españoles. No tenían ninguna duda de su identidad española. Me parece que tienen que darse cuenta de que van a hacer mucho más negocios hablando en español. Mira, yo no sé si te acordás de Manolo Galván, fue un cantante español que empezó a surgir en los años 70. Español. Resulta que viene a cantar a la Argentina y se da cuenta que acá hay un mercado más grande que el de España. Instala una oficina de representación y de acá salía a cantar por todo el continente. Bueno, resultado que Manolo Galván se quedó a vivir en Argentina, tiene hijos y nietos argentinos. Ya los españoles, muchos ni saben quién fue Manolo Galván, pero sí es conocido en Hispanoamérica. Y no solo eso, es vecino mío. Yo me lo crucé andando en bicicleta acá donde yo vivo, en la localidad que vivo. Digo, ¿ese Manolo Galván? Sí, claro, dijo. Y lo que pasa es que vine por un recital, luego por dos, luego me llamaron por más, y al final me quedé, dice. Y tenía 500 millones de oyentes acá y 50 millones en España. Bueno, entonces, obviamente que el mercado es más grande, ¿no es cierto? He visto en Cartagena de Indias empresarios de Valencia que hace 15 años que viven en Cartagena y bueno, tienen todo un mercado gigantesco y les va muy, muy bien. Yo creo que tienen que sacarse todas esas taras separatistas y además dejarse de creer cuánta cosa le dice la televisión, Rafael. A mí me sorprende cómo la gente le cree a la televisión. Bueno, España te roba. A ver, hacé las cuentas si España te roba. ¿Qué te roba? No te roba nada. Patricio, y la gente se cree. Antes de comenzar este programa hemos estado hablando, me has estado contando, bueno, pues todo este mito de esta Argentina que parece que, bueno, pues es de hace 2000 años y, bueno, que esos mitos que tanto recuerdan a los mitos que se han creado sobre ese País Vasco que viene de época, yo qué sé, milenaria o de Cataluña. Es casi la misma historia. Y, bueno, pues es algo que, desde luego, se parece tanto que está claro que han sido los mismos los que lo han urdido. Pero es que el agravante que tenemos aquí, bueno, hay un dato que yo creo que a vosotros como hispanoamericanos os debe interesar, que es que tanto el gobierno vasco como el catalán están primando la inmigración de países africanos y no hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque el hispanoamericano va a hablar español. Claro. Mientras que a estos, bueno, euskera yo no creo que aprenda ningún negro ni ningún moro, con perdón. Pero, bueno, al catalán todavía pueden enseñarle, pero para que veas si le tienen asco al español, que prefieren una inmigración que, por otra parte, es muchísimo más problemática de países musulmanes, sobre todo, que de hispanoamericanos, que, bueno, pues estamos viendo que se integran prácticamente a la perfección, quitando estas maras de Centroamérica. Perdóname, Rafael, lo vi con los médicos del País Vasco, ¿no? Que les exigían a todos hablar euskera. Y como no conseguían, a muchos los echaron. Y ahora están buscando médicos de toda parte del mundo sin exigirle que hablen euskera. Yo creo que esas tonterías se las tienen que sacar de la cabeza. Por eso digo que nos tenéis que ayudar vosotros a acabar con esto, porque estamos hablando de la lengua que más crece, una de las lenguas que más crece en el mundo, que bueno, pues los chinos aprenden español para poder comerciar con ese mercado en muchísimos lugares, y aquí, en el lugar de donde es originario ese idioma, se está apartando, se está marginando, no se enseña, no dejan que los niños aprendan español. O sea, ¿qué odio nos tendrá que tener esa gente de la cual estamos hablando eufemísticamente para
impedir que se hable español en el lugar donde, bueno, en la propia España. Es algo absurdo. Y como digo, Mira, es a través vos del español cómo podemos recuperarnos culturalmente. Bueno, en principio yo creo que las naos de Colón están volviendo. Estamos yendo de América a España y vamos a ayudar a que España se recupere. Porque si España cae, nosotros en América caemos como efecto dominó. El profesor argentino, el filósofo argentino Alberto Vuela, que una familia que es de origen leonés, pero es un gaucho criollo, argentino de origen leonés, él hizo una vez una evaluación, fue contando la gente que habla español, la gente que habla portugués, y el chabacano en Filipinas, que tiene un 60% de español, y aquellos países donde se estudia el español, y sumó unos 920 millones de personas, ¿cierto? Y eso, la cuenta la hizo hace ya varios años, posiblemente sea 930, 940 millones. En cambio dice, el chino, la gente cree que el chino es el idioma más hablado. China tiene como 300 dialectos, ¿eh? Eso, de la cuna, de los que hablan chino mandarín, y creo que son 800 millones. 800 millones, otros hablan cantonés. Entonces, y además, ojo, se habla en un solo lugar. El chino no se puede expandir porque es un lugar concentrado. De hecho, China nunca fue expansionista. Vamos a ver qué pasa ahora en este siglo XXI, que están instalando negocios en todas partes del mundo. Pero nunca sabe poner, Patricio. Nunca sabe poner porque es un idioma muy difícil. Y por no hablar de la cultura, es imposible que se imponga el chino. Es imposible. O sea, el español tiene todas las de ganar porque es una lengua fácil, sencilla de aprender y muy orgánica, en el sentido de que tiene unas reglas gramaticales. O sea, bueno, seguro si te gusta el fútbol sabrás la cantidad de jugadores yugoslavos, sobre todo, o yo qué sé, búlgaros como Stoichkov, me acuerdo ahora mismo, ¿no? Del Barça, que han venido a España y a los 6 meses estaban hablando español. O sea, es un idioma que se aprende muy fácilmente. Sí, curiosamente a los de Europa Oriental parece que les resulta fácil y les gusta. Sí. Pero además es un idioma que te permite profundizar en el pensamiento. Chesterton, el más español de los ingleses, decía, cuando uno tiene una duda teológica, una duda profunda, termina en un pensador español. No, eso no lo sabía, no sabía esa cita. Cuando vos para analizar Parménides, en chino es medio complicado, pero en español, y digo Parménides porque hoy Rafael, para restaurar la civilización occidental, es tal el desaguisado mental que tiene la gente, el cacao mental, como dicen ustedes, que tiene la cabeza, que tenés que arrancar de Parménides, siglo VII a.C., ir avanzando hacia Aristóteles, Platón, llegar a Séneca, que ya era íbero, entender todo el aporte griego, entender el cristianismo profundamente, entender Roma como constructora del Estado y de la civilización, y a partir de entender lo que es España y lo que es entender Occidente. Ahora, si creemos que para ser occidental lo único que uno tiene que hablar es de autopercepciones difusas, y bueno, eso lleva a la nada. Claro. Hay que volver al pensamiento profundo para de ahí restaurar la civilización. Y no creo que podamos salir adelante. ¿Viste? Acá siempre dicen, no, el problema es que gobiernan fulanos o menganos. Mirá, mientras no haya un plan político que restaure la virtud humana, todos van a terminar en gobiernos más o menos fracasados, que hoy se ve en la realidad con el invierno demográfico en que hemos entrado todos los pueblos de Occidente. Sí. España tiene invierno demográfico, Argentina también, ¿eh? Uruguay también lo tiene. ¿No es cierto? Entonces, cuidado que muchos estamos entrando en ese gravísimo problema, que es mucho más grave que todos los otros problemas, ¿no? La muerte del niño por nacer, la eutanasia, las sociedades no se reproducen cuando no tienen confianza en el futuro y en sus valores, que es lo que me está pasando. Entonces, pues al final todo acaba lo mismo. Cuando recuperamos nuestros valores, en este caso está claro que es a través de la hispanidad, pues volveremos a resurgir. Yo creo que todos estos nuevos historiadores que estás hablando, de los cuales has hablado y a los que has promocionado, yo creo que se tienen el destino de convertirse en líderes de sus respectivos países
con la ventaja de que, y eso lo da el idioma, que ya van a ser, no sé, yo estoy seguro que Núñez del Arco, con Capitán Perú, con los que haya, van a ser una piña ya. Y yo creo que con el paso del tiempo, si no se convierten en políticos, pues serán asesores de políticos. Y yo creo que esa tendencia pues acabará fructificando en que esto se lleve a buen puerto. ¿Algunas palabras para terminar, Patricio? Porque ya llevamos casi una hora. Para cerrar, mira, quería ver lo que, por ejemplo, Rafael Aita ha hecho un trabajo muy interesante donde él une el legado español, el legado incaico, no los contrapone, sino que ve una continuidad entre una cosa y otra, y es la mejor manera de rescatar la hispanidad en América, rescatando lo nativo con el aporte español, rescatando la historia previa, que a veces hay que hacer arqueología para buscar la historia precolombina, con todo el aporte greco-romano y cristiano que trajo España. Esa sumatoria nos da una fortaleza muy importante que nos ayudará a rescatar Hispanoamérica e ir en ayuda de España para rescatarla también de los enemigos que tiene y que los tiene adentro, lamentablemente. Y si me permites, Patricio, está muy bien traído esto que has dicho, porque al mismo tiempo estás destruyendo el indigenismo. Lo estás destruyendo porque lo que ha hecho Rafael Aita con la recuperación de esa fusión que hubo entre la monarquía inca y la española es que echas por tierra toda la narrativa indigenista, en el sentido de que España destruyó el indigenismo. Y eso es un jaque mate, absoluto, es un jaque mate. No, y él tiene mucha esta información acaba con el indigenismo, pero así, pum. Sí, sí, y Rafael tiene mucha difusión en los medios y realmente creo que está haciendo un aporte muy importante. Fabiola Velarde también de Perú, la profe hispanista, la pueden buscar en TikTok. Claro. Y Francisco Núñez, bueno, él lamentablemente se tuvo que ir de Ecuador, la situación en Ecuador era complicada, pero Mamela Fialo en Ecuador también ha hecho un trabajo interesante, que también estuvo en el Congreso. Así que yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando el espacio que se había perdido y soy optimista en el futuro de la civilización. Creo que va a haber cambios políticos gravísimos, dolorosos, lo que quieras, pero en el final del camino yo veo la luz. Muy bien. Pues bueno, aparte de que podamos encontrarnos para otra entrevista, que no vamos a decir sobre qué, pero dentro de poco, pues mucho ánimo y bueno, ya esperaremos las ponencias del Congreso de Cartagena de Indias y bueno, el anuncio para ese congreso en Cádiz para el año que viene. Así que un placer muy grande, Patricio, y bueno, pues vamos hablando en estas semanas. Rafael, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos los que nos habéis visto. Chao. Gracias.